Muy bien, les comentaba acerca de cómo la semana pasada habíamos estado festejando Shavuot y verdaderamente pues para nosotros fue... Aleluya, gloria al Eterno. Perdón, muy bien, vamos a continuar. No pasa nada. Muy bien, fue bien una bendición bien grande que pudiéramos aquí estar festejando y estar, ¿cómo se llama? Recordando esta fiesta solemne. Le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque fue un tiempo muy especial para todos. Perdón. Ay, caray. Algo anda aquí, no anda bien, pero bueno. Que el Señor tenga misericordia. Entonces, en este tiempo que vamos en ascenso hacia las fiestas de otoño, ¿verdad? Terminamos las fiestas de primavera con Shavuot y venimos todo el verano. Recordemos que el verano tiene que ver con un tiempo de recoger cosecha y en todo sentido. En todo sentido, nosotros a veces enfocamos en recoger cosecha únicamente a que seamos instrumentos para que otros vengan a salvación, y eso es, claro, está un fundamento, es claro que es un propósito para el pueblo del Eterno. Sin embargo, en todo sentido, nosotros tenemos que ser verdaderamente diligentes, porque en el tiempo que se toque la trompeta, nosotros tenemos que estar bien preparados. Pues que el Señor nos ayude a que todo lo que nos ha dado pueda ser entregado a Él, ahora sí que en honor a Él, en agrado a Él, para gloria del Eterno. Cuando nosotros hablamos de todo esto, pues el final del capítulo 24 de Mateo, juntamente con el de capítulo 25, pues nos dan una pista clara de cómo es que el Señor quiere que nosotros estemos viviendo, ¿verdad? Siendo verdaderamente diligentes con los dones, los talentos, la autoridad que nos ha dado, con nuestras lámparas bien llenas y verdaderamente teniendo, aparte de las lámparas, ahora sí, provisión extra de aceite, y al igual de tener completa vida en misericordia, tener compasión de los que necesitan, del enfermo, del huérfano, de la viuda, del que está en la cárcel, todo lo que dice la palabra. Entonces creo que esto es algo muy, muy importante que nosotros empecemos a vivir, ¿verdad? Que seamos constantes en esto. En la parashá Naso quiere decir levanta, y tiene que ver con levantar un censo, con levantar un conteo del pueblo de Israel, que está de Bamidbar, que es Números 4:21 del 7:89. Acuérdense, Bamidbar quiere decir en el desierto, y es un tiempo de estar en el desierto. Pues nosotros vamos a enfocarnos en algunos puntos. La parashá, como siempre, ¿verdad? 1 hora, hora y media, es poco tiempo para poder abarcar todo lo que la palabra en cada porción nos está hablando. Entonces preparémonos con nuestras Biblias, con nuestros cuadernos, y verdaderamente con una actitud correcta para recibir la Torah del Eterno. Vamos a orar y que el Eterno nos guíe en todo esto que estamos haciendo. Bendito Abba, yo pongo delante de ti a toda la Quejiná, para que tú seas obrando en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos verdaderamente ser edificados con tu Torah, que tu palabra, que es una semilla, caiga en esta tierra fértil y que dé fruto al 100%. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, ten misericordia de nosotros. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y tu paciencia. A ti nos encomendamos, en el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. Muy bien, en esta parashá, ¿verdad? Como lo estamos comentando, se refiere a levantar un censo, a hacer un conteo de las personas que hay, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿verdad? Hay algo que me llama la atención. En esta parashá se menciona mucho los hijos de Israel, y en el libro de Bamidbar o Números se menciona 232 veces la palabra Israel. Esto es muy importante porque nosotros vemos que todo lo que se está mencionando tiene ahora sí que un mensaje con
con un destino, tiene un destinatario, ¿verdad? Y la palabra es muy clara, el Padre hablando al pueblo de Israel. Entonces esto para nosotros es ahora sí que un fundamento en nuestras vidas, porque si yo no tengo el fundamento de que yo soy Israel, estamos hablando que la gran mayoría de todo lo que se dice en la Escritura no está destinado para mí. Cuando yo veo la Escritura en el contexto correcto, en todo su contexto, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos damos cuenta que el propósito es la restauración de la casa de Jacob, porque así se prometió a los padres, y así como lo dice Pablo, ¿verdad? Ahora en Yeshua, porque fuimos comprados con su sangre, ahora sí somos objeto de las promesas a los padres, somos conciudadanos de los santos. Antes estábamos sin ciudadanía, sin identidad, sin Dios en el mundo, sin esperanza, pero ahora en Yeshua, nuestro Mesías, tenemos todas estas promesas para nosotros. Qué importante es que nosotros comprendamos que somos Israel, somos Israel. En esta parashá o porción de lectura es ahora sí que está muy enfocado a que nosotros tomemos nuestra identidad, que nosotros verdaderamente tengamos nuestra identidad muy bien puesta, y entender cómo es que el Eterno nos está hablando aún el día de hoy, hasta aquí, en este extremo de la tierra, está mandando su mensaje para que nosotros volteemos a Él, para que nosotros volvamos a Él. Amén. Muy bien, vamos a ver. Entonces, cuando nosotros nos vamos, empieza, como ya lo vimos, ¿verdad? Desde el capítulo 4, 21, pero nos vamos a enfocar en Números, Bamidbar 5, del 6 al 10. Dile a los hijos de Israel. Espero que todos los hijos de Israel, ¿verdad?, estén bien puestos, ¿verdad?, la camiseta, ¿verdad? Sí. Amén. Y que nosotros entendamos que esta palabra es para nosotros. Amén. Muy bien. Entonces dice así. Voy a hacerme un poquito, no me salgo. Eso sería el límite. ¿Sí? O quito esta monería. Uy, no vas a poder ahorita. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces me aguanto. Muy bien, dile a los hijos de Israel. ¿Seguro? Espero que no haya ningún problema. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a darle. Dile a los hijos de Israel. Este mensaje es para los hijos de Israel. Muy bien. Dice así: cuando un hombre o una mujer cometa cualquier clase de pecado contra otra persona y así rompa la fe con Yahweh, él incurre en culpa. Tiene que confesar el pecado que ha cometido y hará restitución completa. Leemos juntos lo amarillo. 1, 2, 3. Tiene que confesar el pecado que ha cometido y hará restitución completa. ¿Para quién es este mensaje? Para los hijos de Israel. Muy bien. Por su culpa, añade 20% y lo das a la víctima de su pecado. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, el significado de estar confesando el pecado y también hacer restitución completa, nosotros entendemos claramente que esto es un principio de hacer techubá, lo que se conoce en español como arrepentimiento. Pero cuando hablamos de techubá, en el contexto hebreo, en el contexto bíblico, tiene una particularidad que nosotros tenemos que comprender. Por favor, los que no hayan escuchado esta explicación, pongan mucha atención, porque esto es fundamental para nuestra vida en el Yeshua, en el Mesías, ¿ok? En Cristo. Cuando nosotros hablamos de techubá, tiene algo que es muy especial. La raíz de techubá, arrepentimiento en hebreo, tiene el significado de volver, de volver. Y cuando nosotros entendemos a qué se refiere, es claro que todo lo que hizo Yeshua el Mesías en ese madero, en haber entregado su vida, haber muerto y haber resucitado y haber sido levantado, todos sabemos que, pues, ¿para qué hizo todo eso? Para perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros hablamos de techubá, tiene precisamente que ver con volver de nuestra vida de pecado a la verdad establecida por el Padre. Cuando yo hago arrepentimiento y yo no vuelvo a la instrucción
establecida por el Padre, según la palabra de Dios, eso no es arrepentimiento. Alguien podrá dejar de hacer una acción mala, y eso lo puedo entender. Alguien que robaba o que era adúltero podría dejar de robar, podría dejar de adulterar, sin embargo no vuelve a la verdad de la palabra del Eterno, que es establecida eternamente. Entonces, si no vuelve a la verdad, a la obediencia a la palabra del Eterno, como Él lo diseñó, no es arrepentimiento, no es arrepentimiento bíblico. Y esto es muy importante. Mucha gente cree que está en arrepentimiento y que está bien con Dios, ¿verdad? Pero no conocen que el Dios de la Biblia establece cómo es el arrepentimiento en su palabra. Entonces esto ahora sí que es fundamental para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que el Señor establece. Tiene que confesar el pecado que ha cometido y hará restitución completa. Tiene que hacer restitución completa. Dentro, ¿verdad?, de nosotros entender el arrepentimiento, muchas veces, ¿verdad?, por años creímos que si le pedíamos perdón a Dios porque habíamos cometido una falta, pues ya estaba bien, pero no había restitución. Entonces la palabra del Eterno es muy clara en cuanto a esto. Si un arrepentimiento sin restitución no es arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos que, ahora sí que, ver realmente lo que la palabra del Eterno dice y ser en nuestras manos, ¿verdad? Tomarlo y hacer todo lo que está en nuestra parte para poder restituir al agraviado. ¿Ok? Entonces, la manera que yo restituyo, entre comillas, delante de Elohim, delante de Dios, es volver a su palabra, volver a su instrucción, su Torah. Veamos, vamos a poner atención a esto. Y sigue el escrito, número 5:8. Y si la persona no tiene pariente a quien se le restituye el daño, fíjense qué tremendo es lo que habla aquí. El objeto del delito será para Yahweh, para el sacerdote, además del carnero de la expiación, con el cual hará expiación por el culpable. Aquí cuando nosotros vemos esto, vemos que la falta cometida a la persona que era culpable le costaba, y muy caro. Le costaba realmente caro. Tenía que reponer, pero también tenía que ofrecer delante del Eterno. Y ahorita nos vamos por un cabrito, ¿verdad? Y vemos lo que cuesta un cabrito. En manera material era muy costoso el estar cometiendo errores, pecados, porque tenía que pagarse para ser restituido, para ser el expiado. Entonces, cuando nosotros vemos esto, como que se nos ha presentado demasiado fácil el nosotros pedir perdón sin que nos cueste. Y como no hay una revelación completa y total del sacrificio de Yeshua el Mesías, ¿verdad? La persona dice, no tiene problema, el Señor me ama, el Señor me perdona y todo sigue igual, y al día siguiente vuelve a cometer pecado, y al día siguiente está en las mismas faltas. En realidad eso, según la palabra de Dios, no es arrepentimiento. ¿Amén? Amén. ¿Sí se entiende? Sí. Espero que sí. Entonces, cuando nosotros vemos esta sombra espiritual que es para nuestra enseñanza, nos damos cuenta que el sacrificio del Mesías fue sumamente costoso, y que en realidad el que nosotros estemos pecando es realmente grave delante del Eterno, del Padre. Porque Él no entregó su Hijo amado, su unigénito, para que nosotros sigamos pisoteando con nuestra desobediencia el sacrificio tan grande que Él hizo. El Evangelio lo dice así, no crean que yo me lo inventé. La palabra en el libro de Hebreos precisamente lo dice de esa manera, que en algún momento, ahorita en la plática, lo vamos a tocar. Vamos a ver, dice, y sigue la palabra, en número 5. Di a los hijos de Israel, confesarán el pecado que han cometido y harán restitución completa. Harán restitución completa. Muy bien, entonces, basado en esto que sabemos que es Techubá, volver, ahora sí que regresar, nosotros vamos a continuar. Ahora sí que pongamos esto en nuestra mente. Esto es Techubá, confesión, y es más que eso, restitución. Vamos a ver. En primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados
y para limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Santiago 5:16 dice: por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces nos damos cuenta que la palabra del Eterno a través de Juan y Santiago y más versículos, ¿verdad? Dice: si confesamos nuestros pecados. Entonces hay que hacer una confesión. Cuando nosotros vemos esto, bueno, pues lo voy a hacer a escondidas, ¿verdad? En mi cuarto a solas, si pudiera sacar un versículo ahí fuera de contexto, ¿verdad? Porque la oración tiene que ser a solas para confesar tu pecado donde nadie te ve, cuando tú cometiste pecado contra una persona, por consecuencia también delante de Dios. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando la palabra en su contexto nos habla de confesar el pecado, nosotros ya la pensaríamos dos veces en hacer las cosas, ¿sí? Porque yo puedo estar haciendo pecado contra mi prójimo, ¿verdad? Y voy a solas, ¿verdad? A pedirle perdón a Dios. Dios, y luego vemos que dicen Diosito, no sé dónde sacan eso, pero bueno, perdóname, porque hice mal contra fulanito de tal, robé, codicié, chismeé, etc. Pero cuando entendemos lo que es hacer esa reposición, ¿verdad? Ahora sí que devolver al dañado es delante de Dios: Señor, perdóname porque chismeé. Pero fíjese, ¿quién será valiente para ir a decir, sí, ¿sabes qué? Sí, chismeé de ti, dije cosas que no me constaban, ¿sí? Entonces ahí ya sería muy diferente y ya la pensaríamos para andar de chismosos, ¿verdad? O decir, ¿sabes qué? Sí tomé eso de parte tuya que no me pertenecía, perdóname porque te robé. Cambia mucho, ¿verdad? Cambia demasiado. Y la palabra del Eterno nos enseña a que nosotros tenemos que confesar nuestro pecado unos con otros. Para eso hay que ser sabios. Recuerden, voy a decir algo muy importante. Es por eso que el Señor, en toda la historia del pueblo de Israel, aún en el tiempo del Mesías, constituyó autoridades, jueces, maestros, apóstoles, pastores, para que en una verdadera sumisión al Dios de la Biblia podamos poder dar consejo correcto, no para beneficio de nadie, sino para gloria y honra de Dios. Esto es muy importante. Es muy importante. Entonces, es muy importante que siempre se haga, ¿verdad?, en el orden que Dios establece y con mucha sabiduría, pero no dejar de hacer lo que se tiene que hacer. Espero esto se comprenda y que podamos avanzar en madurez en esto que estamos hablando. Y más en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo. El estar en orden y el verdaderamente estar sometidos a la autoridad que es Dios y las autoridades que Él establece es algo que es fundamental para nuestra vida espiritual. Es necesario entender que la palabra del Señor habla de esta redención tan grande por medio de la sangre del Mesías para constituirse un pueblo establecido en un orden que establece Él mismo. Amén. Amén. Espero que allá en casita todos puedan decir amén y se pueda comprender esto muy muy bien. Adelante. Entonces dice: confesemos nuestros pecados, confiésense sus pecados unos a otros. Vamos a seguir adelante. Acuérdense, este chubá es arrepentimiento, es volver, el tema principal de aquí, y que conlleva la confesión. Amén. Muy bien. Lucas 15:18. Fíjense nada más todo lo que habla la palabra acerca de esto. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. ¿De quién está hablando? El hijo pródigo. Así es, del hijo pródigo, ¿verdad? De que pues en realidad el hijo pródigo, sabemos que el hijo pródigo es Israel, así es Efraín, la casa del norte, que estamos esparcidos por todas las naciones, pero que el Eterno en su misericordia y poder está atrayendo así. Aleluya. Entonces aquí vemos: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti.
he pecado contra el cielo y ante ti. Aquí en lo que nosotros vemos dentro de la historia que está contando Mesías es precisamente: he pecado contra Dios, para que se entienda, y para ti, Padre, que tú estás en la tierra. ¿Qué es lo que está hablando? Contra mi prójimo en la tierra, y también principalmente y primeramente contra Dios. Entonces el perdón, ¿verdad?, tiene que ver con la confesión. El Señor está dispuesto a perdonar, a restaurarte, pero porque vienes a arrepentimiento y tú pides perdón a Dios y pides perdón a quien tú agraviaste. Amén. Muy bien. Cuando nosotros, vamos a ir, ahorita voy a comentar otra cosa. Segunda de Samuel 21:3. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué debo hacer para ustedes? ¿Y cómo haré? ¿Qué dice? Restitución, para que bendigan la heredad de Yahweh. ¿Sí? Entonces vemos que la restitución es completamente parte del arrepentimiento. Cuando nosotros vemos la Torah de restitución, podemos poner un muy buen ejemplo en Éxodo, que es Shemot capítulo 22. Shemot capítulo 22. Ahorita no lo vamos a tocar, pero lo dejamos de tarea. Shemot, Éxodo capítulo 22. Sigamos adelante y vamos a ver cómo en la palabra del Eterno hay Torah de restitución y pone las reglas él de cómo es que se debe restituir. Sigamos. Jeremías 6:16. Cuando nosotros tenemos, ahora sí que entendemos la esencia de lo que la Torah nos está diciendo, aquí es cuando el corazón está dispuesto a verdaderamente poner nuestros ojos en Jeremías 6:16. Y decimos, ok, es que así es que la palabra es eterna y no va a pasar. Nosotros tenemos que enfocarnos en el fundamento espiritual que la palabra nos enseña. Y dice así, aquí está lo que Yahweh dice: párense en el cruce de los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es la buena senda? Tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Tómenla y encontrarán descanso para sus almas. A mí me llama la atención que el día de hoy hay mucho temor, hay mucha ansiedad, hay mucha preocupación. ¿Será porque no hemos tomado la buena senda? Porque mucha gente que se dice creyente, ¿verdad?, continúa con un temor bien grande, con una incertidumbre de qué va a pasar, cuando en realidad nuestra confianza debería estar puesta en nuestro Hacedor, en nuestro Abba, porque le pertenecemos y somos su pueblo. Aquí es el problema de nosotros no tener una verdadera identidad en la Escritura, en lo que dice la Escritura de nosotros, y nosotros empezamos a fallar, porque nuestra identidad no está bien establecida. No porque el Señor haya fallado o no porque no sea clara. Yo creo que tiene que ver con nuestra fe, y que nuestra fe no está fundada realmente en la palabra del Eterno. Que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Y ahora sí, yo soy el que lo digo. Mira que no caigas, ¿verdad? Que nosotros estemos firmes siempre, bajo cualquier circunstancia, porque sabemos a quién nos debemos y sabemos quiénes somos en Yeshua el Mesías. Amén. Muy bien. Entonces, aquí vamos a pararnos en las sendas antiguas, en la instrucción del Padre, y vamos a empezar a caminar. Recordemos, no puedo dar la enseñanza otra vez. Hay que meterse, ¿verdad?, en las enseñanzas que ya están grabadas y buscar, ¿verdad?, sendas antiguas, el ver cómo es que nosotros estamos fundados en una palabra eterna y que no caduca, ¿verdad? Y cómo el Mesías en Mateo 5, 17 al 19 lo establece claramente que la palabra, ¿verdad?, no va a pasar ni la letra más pequeña de toda ella. De la Torah y los profetas me estoy refiriendo, del Pentateuco y los profetas. Muy bien, sigamos adelante. Entonces, en ese fundamento, nada más para recordarlo, vamos a continuar. Y dice en Deuteronomio 6:3: oye pues, oh Israel, y cuidarás de hacerlo como te habló Yahweh, el Dios de tus padres, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera. ¿Quién quiere que le vaya bien? Pues todos queremos que nos vaya bien, pero no nos va a ir bien de acuerdo a la bendición que viene del Padre
¿sí? Que es claramente cuando viene de Él la bendición, si nosotros no cuidamos de hacer lo que Él ha establecido. La bendición de parte del Eterno tiene que ver con esto, ¿ok? No estoy hablando de salvación. No estoy hablando de salvación en este momento. Porque soy salvo y soy Israel comprado con la sangre del Mesías, es que esta palabra es para mí. Amén. Muy bien. Hebreos 5 del 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, fíjense, hablando del Mesías, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor y de eterna salvación. ¿Para qué? Para todos los que le obedecen. O sea que los que son salvos por gracia, porque Dios es bueno y misericordioso, ¿también tienen que obedecer? Sí, amén, esa es la respuesta. Es falso que el que es salvo por gracia no tiene que obedecer. Eso es mentira, ahora sí que es mentira del diablo. No tiene nada que ver con lo que dice la palabra del Eterno. Amén. Entonces, pero ese no es el tema, ya llegaremos a esto, ¿verdad? Pero es un fundamento. Sigamos. 2 Corintios 10:5 dice: destruyendo razonamientos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, ¿qué dice? Todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Y ahí es donde se batalla más, pero así es como quiere el Señor, ¿verdad? Yo quisiera que mis pensamientos estuvieran completamente renovados y santificados por el agua de la palabra, para que todos mis pensamientos estén en obediencia al Mesías. Ese trabajo el Señor lo está haciendo. Y han pasado años y veo que ahí vamos avanzando. Quisiera estar ya en un lugar donde pudiera decir, ¿sabes qué? Totalmente mi mente y mi corazón tienen Torah, y le amo con todo mi corazón y con toda mi alma. Y ya sé que Él es mi Elohim y yo soy su pueblo y ya no peco más. Pero eso va a ser completo y total cuando nosotros lo miremos, ¿qué dice la palabra? Cara a cara, ¿verdad? Ahorita miramos como por espejo, pero ahí vamos, ¿verdad? Y hay que aprender, así como cuando estás manejando, tenemos que aprender a espejear. Cuando estás manejando el carro, ¿verdad? Tienes que aprender a espejear. Ahora en este tiempo, precisamente así es. Con la guianza del Espíritu, con la palabra de verdad, ¿verdad? Siguiendo la instrucción de nuestro Padre. Bendito sea Él. Muy bien, sigamos. Dice la palabra, digamos, llamados al arrepentimiento. Esto es un estudio pequeño de todo lo que habla la palabra, pero dense cuenta todo lo que vamos a tocar, que es tan importante. Llamados al arrepentimiento. Dice el Mateo 9:12 y Lucas 5:31 al 32 es de esta manera. Al oír esto, Yeshua, nuestro Mesías, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A dónde? Al arrepentimiento. Sino pecadores al arrepentimiento. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. Y aquí viene esta pregunta otra vez. Pero, ¿arrepentimiento de qué? El mismo versículo en su contexto nos está diciendo: pecadores al arrepentimiento. Que vengan de, ¿verdad? Dejar de pecar, no poniendo el énfasis en el pecado, sino el regreso a la instrucción. Vamos a ver esto más claro. ¿Sí? Dice, arrepentimiento del pecado, es decir, de errar en el blanco. El diccionario Bain, está mal escrito ahí, ¿sí? La palabra en griego es hamartía, que es pecado. Literalmente quiere decir errar en el blanco. Pero ¿cuál es el blanco? ¿Cuál es el blanco? Ahí es donde nosotros tenemos que poner, ahora sí que, nuestra mira. Y no estar, ¿verdad? Ahora sí que con una mira mal enfocada, sino específicamente que no erremos en el blanco, porque pecado es errar en el blanco. Vamos a ver. En 1 de Juan 3:4, lo leemos todos juntos. 1, 2, 3.
todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Fíjense nada más, errar en el blanco, ¿sí?, es infringir la Torah, la ley. Errar en el blanco es infringir lo que la palabra eterna establece. Cuando nosotros estamos viendo esto, nosotros pueden venir muchos versículos a nuestra mente que nos hablan, bueno, pero Yeshua nos perdonó de errar en el blanco, de estar errando en el blanco. Esto es muy importante, porque si ya nos perdonó de estar R en el blanco, ¿verdad? No es para que sigamos errando, para que sigamos pecando. Es para que ya no erremos en el blanco. ¿Ok? Y nosotros podamos entender que hay una instrucción para que tú vayas y le des exactamente, ¿verdad?, al blanco. Esto es muy importante. Entonces mi vida, después de ser salvo por la sangre de Yeshua, ya no es para seguir errando, sino para estar verdaderamente en el acierto que establece Dios. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Espero que ahí le tomes fotos o lo grabes. Esto es muy importante para que nosotros entendamos que cuando dice pecado y que fuimos perdonados por el pecado y que la paga del pecado es muerte, nosotros estamos hablando de estar errando a lo que fue instruido por el Padre, a la Torah, a la instrucción. Eso es claramente en la palabra. Muy bien, vamos a Romanos 6, 1 al 8. Fíjense cómo dice: ¿qué pues diremos? Permanezcamos en errar en el blanco, en el pecado, transgrediendo la ley, para que la gracia abunde. Fíjense, pongan mucha atención. Dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos muerto a estar errando, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún errando en el blanco, pecando? 3. ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en el Mesías Yeshua, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado entre los muertos por gloria del Padre, sigamos, así también nosotros anduviéramos en novedad de vida. ¿Qué es eso de novedad de vida? En una vida nueva. Entonces, si yo fui perdonado por transgredir la Torah, por el pecado, por estar errando en el blanco, no fue esa gracia tan buena y tan abundante para mi vida para seguir igual, sino para que yo venga ¿a qué? Arrepentimiento, ¿verdad? Y yo ya puedo empezar a armonizar con lo que dice la palabra. Tal vez antes era por ignorancia, porque estaba alejado del Eterno, no había conocido al Señor por cualquier motivo. Pero ahora que ya fui comprado por la sangre del Mesías, fui comprado por Él para tener una nueva identidad y que yo pueda conocer cuáles son las instrucciones del pueblo al que pertenezco, porque fui injertado en un pueblo. Eso es lo que dice la palabra. Muy bien, sigamos. Así también nosotros anduviéramos en novedad de vida, porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, aquí mucha atención, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué es lo que hacía nuestro viejo hombre? Nosotros podíamos hacer tal vez una lista de todas las cosas malas. Pues mentía, robaba, adulteraba, codiciaba, ni en cuenta que había un día de reposo, tenía ídolos, ¿verdad? Podía hablar cosas terribles en contra de nuestros padres, hacer deshonra, etc. Podríamos hacer una lista de lo que podríamos conseguir pecado, ¿verdad? De lo que podríamos considerar pecado. Pero la palabra del Señor es muy clara en esto. Vamos a leerlo otra vez, 5. Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en de la resurrección. ¿Qué quiere decir? Lo pasado debe estar muerto, porque en el poder del Espíritu somos levantados en resurrección. Ya no para vivir como antes,
en la transgresión de la ley, en el pecado, sino para vivir en novedad de vida, en obediencia a lo que está establecido en la palabra. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿verdad? Porque decimos, no, es que yo no tengo que cumplir la ley, yo no tengo que obedecer los mandamientos, porque Cristo lo hizo por mí. Sí, efectivamente, Él murió por mí, pero aquí dice la palabra por medio del apóstol de la gracia que yo debo de estar crucificado juntamente con Él. ¿Nadie dijo amén? Amén. Ahí debo de estar yo. Y los muertos no hacen mal, no hacen desobediencia, están muertos. Y si son resucitados es por su pura misericordia a través del poder del Espíritu. Y el Espíritu me va a llevar a toda verdad. Y el Espíritu me va a dar el poder para testificar. Y dice la palabra de Dios que en ese Espíritu de santificación que se le ha bautizado como Espíritu Santo, el Espíritu de santificación que habita en mí, me tiene que llevar totalmente precisamente a ser santificado. Y Juan 17 dice muy claramente, santifícalos en tu verdad, en la oración de Yeshua el Mesías. Santifícalos en tu verdad, Padre. Tu palabra es verdad. Entonces veo que la santificación mía a través del poder del Espíritu tiene que ver con que yo tenga el poder para obedecer su palabra y mantenerme firme por su pura misericordia, eso sí, porque su Espíritu es dado por pura gracia. Sigamos. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él a fin de que el cuerpo del pecado, ¿el cuerpo de qué? Del pecado, el cuerpo del pecado, el cuerpo de errar en el blanco, el cuerpo de la, ¿cómo se dice? De transgredir la Torah, la ley, ese cuerpo fuera desactivado para no servir más al pecado. El sacrificio de Yeshua, el milagro de la salvación en Yeshua nuestro Mesías, para que nuestro cuerpo de pecado sea ¿qué? Desactivado. Sea desactivado, que ya no esté dominando, que ya no lo estemos escuchando. Miren, es como aquí, desactivo. Y ya no me van a escuchar igual, ¿sí o no? Está desactivado el cuerpo de pecado, ¿sí? Entonces, ya no vivo más al pecado, está desactivado en mí, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado, porque el que murió ha sido libertado del pecado. Y todos podemos decir, amén, amén, que así sea. Yo tengo que ser desactivado al pecado, completamente, desactivado a la desobediencia, a la rebeldía, a la anarquía, a la infracción de la ley, desactivado para ya no errar en el blanco, ya no pecar. Y si hemos muerto con el Mesías, con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Entonces mi vida ya no está conectada al pecado, a la muerte, al mundo. Ahora sí que estoy desenchufado de todo eso para conectarme con Yeshua el Mesías, para obediencia, para vida y ya no para muerte. Vamos a seguir. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno es nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿cómo dice? Son hechas nuevas. Son hechas nuevas. Entonces, el que nace de nuevo es completamente con su vida pasada, ¿verdad? Apagada, desenchufado, desconectado de la vida pasada de pecado, de errar en el blanco. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Mesías y nos confió el ministerio de la reconciliación. Esto es, que Dios estaba en Cristo. Este versículo es bien importante. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, conectándolo con Él, no tomándole en cuenta sus transgresiones a la ley. No tomándole en cuenta todas las veces que erramos en el blanco, que estuvimos pecado. Entonces, ¿qué dice el Señor? En Cristo, en Yeshua el Mesías, borrón y cuenta nueva. Todo lo que hiciste en el pasado te es perdonado, para que ya vivas una vida
verdaderamente dando al blanco. Dando, ¿verdad? Caminando en el camino que el Señor estableció para su pueblo. Aleluya. Entonces, no eres nacido de nuevo y te dejan nada más ahí, ¿verdad? Cuando naces de nuevo, el bebé requiere muchos cuidados. Entonces, así es como el Señor nos está, ahora sí que guardando y protegiendo. Desconectándolos del mundo, ahora sí que cortó el cordón umbilical del mundo, nos separó de todo eso para conectarnos con Él, para que estemos siendo alimentados por Él, por la leche que es la palabra, nos dice el apóstol, ¿verdad? Y estar creciendo en su verdad, ahora sí que dándole al blanco, pegándole al blanco. Fíjense qué curioso, ahorita no traigo como estudio, pero ¿saben qué quiere decir? Uno de los significados de Torah viene de una palabra en hebreo que es yará, que tiene que ver con dar en el blanco. Y no lo estoy inventando, por favor investíguenlo. Y esto es tremendo, porque del griego esto es una casualidad, yo no sé, es obra del Eterno. Pecado es errar en el blanco, y Torah, su raíz es como alguien que tiene una flecha y le da exactamente en el blanco. Fíjense nada más. Y precisamente el contexto bíblico, eso es. Precisamente eso es. Sigamos. Muy bien, todo esto proviene de Elohim, ¿verdad? Y dice, y nos confió el ministerio de la reconciliación, 19. Esto es, que Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando nosotros vamos a Juan 3 al 9, dice así: respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Entonces tenemos que nacer en Yeshua, nacer en el Mesías, ¿verdad? Para ser una nueva criatura y ser parte del reino de Dios. 5 del Juan 3. Respondió Yeshua, de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha sido nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. Y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Aquí quise poner esto porque es tan importante que nosotros nos ubiquemos en esto. La vida espiritual que la palabra del Señor nos marca. ¿Ok? Vamos a ver. Muy bien. En el Efesios 2:1 dice así: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué estábamos? Muertos en nuestros delitos y en la infracción de la Torah, en errar en el blanco. Pero ahora en Cristo, en el Mesías, hemos sido vivificados. Ahora somos nacidos de nuevo. Veamos. Y aquí hay algo muy especial. Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Pongan mucha atención a este. Romanos 7:14. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Acuérdense, ¿qué es pecado? La infracción de la ley, dice Juan. Aquí Pablo está diciendo que la ley es espiritual, pero mi carne, ¿verdad? Mi carnalidad quiere siempre estar en desobediencia, y es cuando viene esa lucha en mi interior, en mi vida, que dentro de mí, ¿verdad? En mi ser interior quiero hacer el bien, obedecer la Torah, obedecer la ley, pero hay algo que está en mí, ¿verdad? Esta carne y este cuerpo pecaminoso que me quiere hacer que yo salga de la vida espiritual. Por eso es necesario siempre estar conectado, ¿verdad? A la fuente de vida, a la fuente de vida para nosotros, que es Yeshua, nuestro Mesías. Sigamos adelante. Vamos a seguir. Se repitió este. Ovejas perdidas, la oveja perdida encontrada. Esto para mí es bien importante que lo veamos, porque la palabra del Eterno lo dice muy claramente. La oveja que el Señor fue a buscar, que se perdió, el pastor, ¿sí? Dejó a las 99 y fue por la una.
Y la respuesta, ¿verdad?, a toda esta historia que estaba contando el Mesías está en Lucas 15:7. Cuando le encuentra se pone muy, pero muy contento porque encontró a su oveja perdida y a todo el mundo le dice, miren, encontré la que se me había perdido. ¿Y cuál es el significado? Lucas 15:7. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquí está precisamente hablando de que nosotros en arrepentimiento hemos dejado el pecado. Hemos dejado el pecado y volvemos. Hay un volver a la Escritura, un volver a la instrucción del Padre. En esas mismas parábolas el Señor habla de la moneda perdida que es hallada. Y de la misma manera, ¿verdad?, nosotros vemos cómo el Señor pone este ejemplo, y así como nosotros somos ovejas, también somos monedas que se habían perdido. ¿Cuál es el significado de esto? Que es de mucho valor tu vida, y el Señor quiere que vengas a arrepentimiento, y hay gozo en el cielo cuando tú vienes a arrepentimiento. Vamos a verlo como dice Lucas 15:10. De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y con esas dos parábolas, con la oveja y con las monedas, ¿verdad?, que se pierde la oveja y la moneda, es que el Señor nos está diciendo que cuando somos hallados, cuando somos ahora sí que en Techuvá, volviendo en arrepentimiento a Él, hay gozo en los cielos. Porque hay alguien que verdaderamente está queriendo abrazar la vida espiritual que la palabra del Señor nos da. Sigamos. El libro de los Hechos y arrepentimiento. Libro de los Hechos y arrepentimiento. ¿Por qué me enfoqué en el libro de los Hechos? Porque cuenta la historia desde que Yeshua fue levantado, ¿verdad? Ahí donde dice que se te va a dar el Espíritu, ¿verdad? En Hechos 1:8, ¿verdad? Y todo el ministerio de los apóstoles y Pablo. Entonces vemos cómo es que ellos vivían y el enfoque que le están dando en cuanto al arrepentimiento. Sigamos. Y dice así, Hechos 2:38, Pedro dijo, fíjense, el primer discurso de Pedro, donde se viene a reponer los 3,000 que fallaron en el monte Sinaí, y que el Señor hace restitución con esas 3,000 almas que vinieron a arrepentimiento, ¿verdad? En el monte Sión, en todo ese, en toda esa historia de Pentecostés, que en realidad es Shavuot, que acabamos de festejar la semana pasada. Pedro dijo, 2:38 de Hechos, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua el Mesías, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí, ¿verdad? Ya es la segunda vez en estos escritos que vemos que el bautismo, perdón, pero así lo dice la palabra, el bautismo es en el nombre del Mesías, en el nombre del Maestro. Los discípulos, desde una tradición muy antigua, los discípulos se sumergían al agua. Entonces, ahí está. Y aquí el mensaje es arrepentimiento. Arrepiéntanse. Sigamos, en el 2:19, también Pedro, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Sigamos. Y dice en el 1:18, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Otra vez, aquí lo importante es que espero que con la explicación que se dio al principio ya podamos comprender que arrepentimiento tiene que ver con que sales del pecado, el transgredir la ley, el errar en el blanco, ¿verdad? El no estar en desobediencia para entrar a una vida espiritual, ¿verdad? En ese nacimiento de nuevo, esa novedad de vida, y que ya empieces a dar en el blanco, ¿verdad? Estar verdaderamente sin, ahora sí que sin, ¿cómo se dice? Transgredir lo que la palabra del Señor nos muestra. Muy bien, entonces cuando hablamos de arrepentimiento, desde el principio, ¿verdad? Estamos hablando de confesión, de restitución. Ahorita vamos a hablar más de esto. Sigamos adelante.
17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ¿los tiempos de qué? Ignorancia. Ignorancia. Fíjense qué tremendo. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Que se arrepientan. Que dejen de hacer el mal. No. Si no se sabe realmente lo que dice la palabra de Dios que es el mal, no es así. No es el mal que dice el mundo. No es el mal que dijo mi abuelita y que me enseñó mi mamá. Es el mal, es la transgresión de la ley. Y la palabra del Señor le da nombre. Se llama pecado. Se llama pecado. Todo el mal que yo pueda hacer delante de Dios tiene que ver con transgredir su palabra. Lo que está establecido en la palabra que es pecado, eso es pecado. Amén. Muy bien, sigamos. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Entonces, ¿el mensaje qué es? Vuelve a la Torá, vuelve al mandamiento, vuelve a la palabra, vuelve a las sendas antiguas. Ese es ahora sí que el mensaje que el Señor nos está dando. ¿Cómo es que yo puedo volver a la obediencia a la palabra? A través del sacrificio, de la obra redentora de Yeshua el Mesías. A través de Él es que yo debo de entrar al pueblo de Israel para obediencia a su palabra. Muy bien, sigamos. 20:20, Hechos 20:20. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Fíjense lo que hacía Pablo. Esto de llamar mucho la atención porque esto era lo que Pablo estaba haciendo. Declarando públicamente, casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con el Padre y de la fe en nuestro Señor Yeshua el Mesías. Entonces, el ministerio de la reconciliación que habla Pablo en Corintios, todo tiene que ver con esto. Todo tiene que ver. Y yo te digo, arrepiéntete, hazte chubá. Y entendiendo que va más que darle el enfoque a dejar el mal. Arrepentimiento bíblico es que abraces el bien, que abraces la palabra. Por consecuencia dejas el pecado. Amén. El que está obedeciendo la palabra no peca más. La profecía para los últimos tiempos es que su pueblo va a tener su Torah, y Pedro habla acerca de eso, en su mente y en su corazón, y ya no va a pecar más. Y así es como va a ser su pueblo, y Elohim, su Dios, va a ser su Dios. Entonces esto es muy importante que se entienda. Testificando solemnemente tanto a judíos como a todos aquellos que no lo son, del arrepentimiento para con el Padre y de la fe en nuestro Señor Yeshua el Mesías. Esto es el mensaje de los apóstoles. Sigamos. Y aquí vemos, ¿verdad? Cuando estamos viendo Hechos 26:20, que estaba ahora sí que Pablo argumentando en frente del rey Agripa, ¿verdad? Y dice así: sino que anunciaba primeramente los que están en Damasco y también en Jerusalén y por toda la región de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se volvieran a Dios, haciendo obras que dignas de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento, ¿verdad? Y con todo este palabrerío que tenía Pablo, que es una bendición bien grande, pero Festo dice, ¿verdad? Y no le entendía, le dice, responde Festo a gran voz diciendo: Pablo, estás loco, ¿sí? Tantas letras te han hecho enloquecer. ¿Por qué? Porque Pablo hablaba del arrepentimiento, de volver a la palabra, y que podías hacerlo, el perdón de todos esos pecados, de toda esa infracción a la ley, por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, la palabra es exactamente la misma. En todo el libro de los Hechos habla precisamente de que vengamos a arrepentimiento. Sigamos. Techubá después de la resurrección, Lucas 24:46. Y les dijo: así está escrito, que el Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará, lo leemos juntos,
el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, tenemos que entender muy bien lo que quiere decir arrepentimiento. Y ahorita vamos a enfocarnos en el tiempo que nos falte de la enseñanza a ver ciertas cosas del arrepentimiento que son muy, muy importantes. Cuando nosotros hablamos de, a veces, bueno, pero ¿cómo se hace, no? Porque se habla de un arrepentimiento que te da tristeza. Y la palabra del Señor lo toca. Techubá, tristeza que te lleva a arrepentimiento. ¿Sí? Porque sí hay una tristeza que te lleva a arrepentimiento. Vamos a ver cómo lo explica 2 Corintios 7:9. Ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayas sido contristado, entristecido, sino porque fuiste entristecido, ¿para qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. 10. Porque la tristeza que es según Dios causa arrepentimiento para salvación sin remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando yo estoy triste porque el Señor me está mostrando que he fallado y que estoy transgrediendo su instrucción, yo tengo que ir a volver a obediencia a su instrucción, pidiéndole perdón en el nombre de Yeshua el Mesías, ¿sí? Pero no para tener remordimientos, sino para venir a una vida que esté en obediencia, en armonía con lo que el Señor ha establecido. Entonces, esto es muy importante. No te pongas triste nada más por entristecerte. Ven a arrepentimiento. Toma la decisión de someterte por su amor que nos ha dado a la obediencia a su palabra. Porque así es como tiene que ser. Cuando habla la palabra de ser, ahora sí que techubá, arrepentimiento, falso arrepentimiento. Vamos a ver. Dice la palabra en 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel, acuérdense que ahí en el capítulo 15 de 1 Samuel a Saúl se le dan instrucciones precisas y exactas de lo que tenía que hacer. Y él no puso atención, no quiso hacer caso, ¿verdad?, a lo que se le había dicho y más o menos obedeció. Y dice entonces, en 15:24 de 1 Samuel, entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento de Yahweh. Y ahí está claramente, eso es verdad, así es. El pecado es la transgresión al mandamiento de Yahweh. En eso tiene razón Saúl, el rey Saúl. He quebrantado el mandamiento de Yahweh y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore a Yahweh. Él aquí, Saúl, no tiene arrepentimiento, no hace reposición. Él dice, pasa por alto esto que hice mal y sigamos adelante para que no me hagas ver delante mal del pueblo. En realidad, él sí sabía que había hecho mal porque no obedeció a Yahweh, que eso es un fundamento, ¿verdad? Es claro que tiene que ser así, pero tiene que haber restitución y tiene que haber verdaderamente este arrepentimiento, volver a la verdad de la palabra del Eterno, volver, restituir. Si él lo hubiera hecho en inocencia, es decir, me equivoqué, no te puse atención, y le dice esto el profeta, lo primero que hubiera hecho era tomar su espada, matar al rey, ¿verdad?, que tenía que matar, y sacrificar, pero no a Yahweh, sino destruir a todo el ganado que habían traído, ¿sí?, tratando de hacer restitución. Pero él quiere que se le pase por alto la afrenta, ¿cómo se dice?, la desobediencia, pero no restituye, no hace nada para restituir. Vamos a ver, dice Mateo 27:3, esto estamos hablando de falso arrepentimiento. Mateo 27:3, entonces Judas, el que la había entregado, viendo que Yeshua había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. De la misma manera, Judas reconoce que hizo mal, pero no se arrepiente. Él prefiere, tomando una decisión cobarde, quitarse la vida.
Él podría haberse arrepentido. Él podría poder haber sido, ahora sí que restituir. Entrega las monedas, pero se quita la vida. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver con volver a la obediencia a la palabra del Eterno. Y la palabra del Eterno no avala el que una persona se quite la vida. Entonces, transgrede en ese, ahora sí que remordimiento, transgrede nuevamente lo que establece Dios en su palabra. En lugar de haber cargado, ¿verdad?, pagado la consecuencia de su gran pecado, él prefirió quitarse la vida. De muchas maneras nosotros podemos creer que estamos arrepentidos y no lo estamos. Arrepentimiento es volver a la Torá. Está muy sencillo. Si robas, no robas más y restituyes lo que robaste. Si estás en fornicación, dejas de fornicar. Si estás en adulterio, dejas de adulterar. Si eres mentiroso, dejas de echar mentiras y te metes a dar buen testimonio, porque así lo establece el Eterno. Y en cada falta, así es. ¿Volver a qué? A la verdad establecida por el Eterno. Así es, ¿sí? Entonces, con los hijos, si has deshonrado a tus padres, tienes que ir a humillarte delante de ellos y pedir perdón. ¿Y qué hacer? Empezar a honrarlos. La deshonra, tratando de restituir, honrándolos, teniendo una vida, ahora sí, de honra para tus padres, en obediencia a tus padres. ¿Amén? Muy bien, hay muchos ejemplos que podríamos poner, pero es muy importante que entendamos, Techuba, arrepentimiento bíblico, es volver a la Escritura, que es eterna, a la Torá, a la Biblia. Es muy importante que se entienda. Y aquí hay una palabra que es bien dura, pero está en la palabra de Dios. Hay un tiempo para arrepentimiento. Y puede llegar el tiempo en que ya no es tiempo de arrepentirse. Que tu arrepentimiento va a ser tarde. Va a llegar en un tiempo que el Señor ya no está pidiendo. Por eso es muy importante que nosotros entendamos toda la Escritura. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 2, dice: porque el siervo de nuestro Señor no debe ser contencioso, sino manso para con todos, apto para enseñar y paciente. Y que el Señor nos ayude. 25, que corrija con mansedumbre a los que contienden contra él, por si acaso Dios les concede el arrepentimiento para que conozcan la verdad. Aquí, más que en el tiempo, estamos hablando de que el Señor concede el arrepentimiento. Y esto es una cosa bien tremenda, ¿verdad? Es en la soberanía del Eterno y el Señor lo está poniendo así. Pero sabemos que la naturaleza del Eterno no quiere que nadie se pierda, sino que vengan ¿a qué? Arrepentimiento, precisamente. Vamos a ver. Si acaso Dios les concede el arrepentimiento para que conozcan la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo de Satanás, por quien fueron enredados a su voluntad. Aquí en esto a mí me llama mucho la atención de volver en sí. Hay un tiempo para volver en sí. Y aquí me está hablando de que si entiendes quién es el Elohim de la Biblia, el Dios de la Biblia, el estar ahora sí que en rebeldía en contra de Él es locura. Cuando nosotros venimos, ahora sí que en sí, volvemos en sí, ahora sí que el Señor por su misericordia quita esos lapsos y a veces tan grandes, esas vidas de locura, para entender que tenemos que someternos al único Dios verdadero. Está obrando en una misericordia tremenda. Dios nos ha llevado a un volver en sí. Fíjense, cuando el rey Salomón en Primera de Reyes 8:47 dice, hace una intercesión para cuando el pueblo se descarríe, cómo es que tienen que volver, y utiliza también estas palabras: si en la tierra donde hayan sido llevados cautivos por la desobediencia a la Torá, ellos vuelven en sí, y en la tierra de su cautiverio se vuelven y te suplican diciendo, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, entonces viene la bendición y cómo es que el Señor vuelve a poner en su lugar a su pueblo
que está en arrepentimiento. La desobediencia a la palabra de Dios es locura. Es locura. Y hay un tiempo para salir de esa locura. Vamos a ver. En Hebreos 6, 1 al 6 dice así. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mesías, es decir, los fundamentos, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento en obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el arrepentimiento de nuestras obras muertas, de nuestro pecado, de errar en el blanco, nosotros tenemos que ir en madurez, creciendo, en obediencia, y no estando en lo mismo siempre, sino creciendo, verdaderamente teniendo una vida, así como lo dice la palabra, en sana doctrina, que la enseñanza me haga madurar día a día, que yo vaya avanzando en santidad, en espiritualidad, en conocimiento del Señor, etc. Muy bien, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y esto es tan importante, porque de aquí se toman para unas doctrinas que no están correctas, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todos los que han experimentado todo esto, ¿verdad? Es imposible que el Señor otra vez, habiendo experimentado toda la grandeza de su salvación, su buena palabra, el poder, todo, caigan y ya quede todo igual. Otra vez vuelvo a pedir perdón, como si fuéramos bebés. No es así. Hay un tiempo para arrepentimiento y nosotros no podemos ir atrás. La palabra es muy clara en que no podemos poner nuestros ojos en las cosas de atrás. No puedes volver a Egipto. Si el Señor te sacó del mundo, de Egipto, y te va metido en el desierto, no puedes volver atrás. Eso es lo que dice la palabra. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Eso es lo que es imposible, según Hebreos del 4 al 6. Y no estoy hablando de que si te equivocas, caes en pecado y te arrepientes y sigues adelante. No, aquí está hablando muy claramente los que fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero y cayeron. Con toda esa experiencia y vuelven atrás. Ahora sí que empiezan a volver como la puerca que es lavada y se vuelve a cochinar, o verdad, o que empiezan a comer otra vez del vómito que el perro mismo vomitó, ¿verdad? Entonces Dios no está esperando que nuestras vidas sean de esta manera. Vamos a seguir. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces se puede no alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, sigamos, o profano, que quiere decir ignorante, como Esaú, que para una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, cosas espirituales importantes desechadas por cosas que son pasajeras, ¿sí? 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró, ¿cómo? Con lágrimas. Entonces, hay un tiempo para arrepentimiento. Llega un momento en que ya no es tiempo y tenemos que ver cómo es que el Señor nos da, pero muchas oportunidades para que vengamos a arrepentimiento. No es una, ni dos, ni tres, ni cuatro, a veces años, y la gente rechaza.
Nosotros tenemos que entender cómo es que Dios establece que ya se tiene que venir arrepentimiento, y cada persona, Él lo sabe, yo no lo voy a juzgar, cada persona tiene su tiempo de arrepentimiento. Espero que todos los que escuchen no se les pase el tiempo de su arrepentimiento. No dejes para mañana lo importante que es la vida eterna, lo espiritual. Es bien importante que vengas a arrepentimiento ya, porque así es lo que el Señor está esperando. Isaías 55, 6. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, invocadlo mientras esté cerca. Deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos, y conviértase a Yahweh, que se apiadará de él, a nuestro Dios, que es grande en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahweh. Cuando nosotros venimos a arrepentimiento, el Espíritu nos lleva a confesar el pecado, a restituir y volver a la verdad del Eterno. Necesitamos caminar en el arrepentimiento que dice la palabra del Eterno. Esto es muy, pero muy importante. La Techubá Emet, ¿qué quiere decir? Arrepentimiento verdadero, si es que este término se puede utilizar, porque arrepentimiento es o no es. Ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, como habíamos aprendido hace algunos años, tenemos que arrepentirnos hasta de nuestros falsos arrepentimientos. Tenemos que arrepentirnos hasta de nuestros falsos arrepentimientos. Vamos a ver, el verdadero arrepentimiento conlleva a reconocer la falta, el pecado. Reconocer el pecado. Y ya sabemos que es pecado, transgresión de la Torá. 2. Se pide perdón a Yahweh y al agraviado. 3. Se repara el daño causado. Se hace restitución. 4. Se regresa, se vuelve al camino de Yahweh. Todo esto conlleva el arrepentimiento. Si verdaderamente yo no tengo la intención de reponer, probablemente no puedas, porque fue grave lo que hiciste y fue muy grande lo que pudiste haber ahora sí que hecho en contra de alguien, sea verbal, físico, en robo, en chisme, como sea, ¿verdad? Cualquier pecado. Pero un corazón arrepentido va a intentar restaurar, va a intentar reponer, va a intentar que la persona sea ahora sí que ¿cómo se dice? Restituida en lo que fue agraviada. Un corazón arrepentido siempre va a querer, así pase mucho tiempo, no va a dejar de querer saldar lo que le debe a la otra persona. Esto es muy importante que se entienda. Un corazón arrepentido no lo deja así nada más, restaura, porque esa es la naturaleza de nuestro Señor, es un Dios de restauración. Amén. Muy bien, entonces cuando nosotros vemos, no la voy a leer completa, un ejemplo de lo que es un arrepentimiento verdadero, pues la vida de Zaqueo. Y hace algo muy especial, está en Lucas capítulo 19, y voy a saltarme unos versículos, se los dejo de tarea, y dice así en el 5, Zaqueo, baja deprisa, le dice Yeshua, porque es necesario que hoy posee en tu casa. Entonces cuando él va, ¿sí? Y es criticado, ¿verdad? El Mesías porque entra a una casa de pecador. Vamos a ver la reacción de Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, confesión, al Señor se dirige, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Hay una restitución. Si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado. Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando nosotros vemos aquí el testimonio de Zaqueo, nos damos cuenta también que alrededor nuestro hay mucha gente que ha fallado, que ha pecado, conocen al Señor y no hacen restitución. ¿Y saben qué es lo que pasa?
al no restituir a sus esposas o esposos, a sus hijos, a la gente que le rodea, solamente están siendo un instrumento para que se hable mal del Evangelio. Una persona arrepentida es una carta de presentación para el Señor. Sí pecó, sí estaba mal, sí ofendió mucho, pero hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio verdadero y palpable. Se ve en la persona que realmente cambió de vida, ¿verdad? Personas que dicen haber estado arrepentidas y que hablan y no se quitan en la mente la boca y aleluya y no sé cuántas palabrerías dicen, pero no han restituido al agraviado, solamente son de tropiezo. Es más importante venir a arrepentimiento y verdaderamente armonizar con lo que la palabra de Dios, al estar haciendo creer a la gente que son muy espirituales, que la verdadera espiritualidad de cada uno de nosotros esté reflejándose en una vida cambiada, en una vida que realmente es instrumento de Dios para restitución, para reponer, para reparar todo el daño que hemos causado. Que el Señor traiga esta revelación y que nos ayude a ser verdaderamente congruentes y armónicos con la palabra del Eterno, porque así tiene que ser. Fíjense cómo lo dice la palabra, y con esto vamos a terminar. Mateo 3:8. Por tanto, den frutos que sean considerados dignos de arrepentimiento. Tiene que haber fruto digno de arrepentimiento. Jeremías 36:3. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, está hablando Dios a la casa de Judá, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Que hagan restitución, que confiesen su pecado, y el Señor es bueno, es justo, es perdonador. Él va a perdonar. Amén. Es muy importante que nosotros verdaderamente seamos congruentes con lo que la palabra del Eterno dice. ¿Sí? Y con ahora sí ya, 2 de Pedro 3:9, el Señor no se tarda en sus promesas, como algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente por causa de ustedes, no deseando que ninguno se pierda, sino que ¿qué? ¿Todos juntos? Todos procedan al arrepentimiento. Este es el corazón del Eterno. Pero hay un tiempo para arrepentimiento. Va a llegar el momento en que ya no va a ser tiempo de arrepentirse. Puede ser demasiado tarde. Esto es bien triste decirlo, pero hay gente que muere sabiendo el camino de verdad, por dónde se tienen que ir, y se mueren antes. No hay tiempo de arrepentimiento, no hay tiempo de restitución. Si hoy el Señor te está permitiendo escuchar esta palabra, ya es tiempo de arrepentimiento. No hagas esperar al Eterno. El sacrificio de Yeshua el Mesías, que sea efectivo y bueno en tu vida. Que verdaderamente se entienda lo que es arrepentimiento. Es mucho más. Me llama mucho la atención que Zaqueo no hace ninguna oración. No hace ninguna oración para recibir nada. Él ve a Yeshua el Mesías y actúa para hacer reposición, para poder ahora sí que resarcir todo el daño que había hecho. Y él, el Yeshua nuestro Mesías, dice: ha llegado la salvación a esta casa. Si tú verdaderamente quieres tener una vida de arrepentimiento, pídele perdón a Dios y restituye, resarce. Tú verdaderamente sé un instrumento para sanar al que tú has lastimado, al que tú has defraudado. Sé verdaderamente valiente, seas hombre o mujer, seas chico o grande. Sé valiente y no cobarde. Y que ahora sí que tu ego, tu vanidad, tu orgullo quede pisoteado en el suelo, para que el Señor verdaderamente te exalte y te levante en su tiempo preciso, porque reconoces que estás mal. Y eres instrumento para humillarte al que tú lastimaste, al que tú quitaste. Que el Señor te ayude y que te fortalezca. Nos ayude y nos fortalezca a todos para reconocer cuando equivocamos. Ir delante de Dios pidiéndole perdón en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y en el poder de su Espíritu podamos ir delante de la gente a pedirle perdón
y verdaderamente a restituir, confesando y restituyendo, porque así lo marca la palabra. Amén. Amén. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Ahí en esta paracha, y con esto voy a terminar, se hace el Birkat Kohanim, que es la bendición sacerdotal, ¿sí? Y lo voy a saltar, no vamos a dar la enseñanza, para ir directamente a la oración. Vamos a hacerlo así. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie todos. Vamos a ponernos de pie. La palabra del Eterno habla bien claramente cuando habla a través de Pedro que somos linaje escogido, real sacerdocio. Fíjense qué tremendo, porque habla de linaje, de estar nosotros ahora sí que nacidos en un linaje santo, escogido por el Eterno, a través de la misericordia que es en Yeshua HaMashiach. Entonces el Señor, al poner esta oración, lo voy a tratar de hacer muy muy breve. Vamos a leerla primero. Dice: así bendecirás a los hijos de Israel. Esta bendición no es para alguien que no es hijo de Israel. Esta bendición es para los hijos de Israel. Si tú todavía crees que tú no eres hijo de Israel por el sacrificio de Yeshua el Mesías, esta oración no es para ti. Tendrías que venir a entender qué es lo que el Señor está tratando de hacer en tu vida, dándote una identidad de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es muy importante, porque nuestra identidad nos va a poder hacer vivir como tenemos que vivir, de acuerdo a lo que somos en el sacrificio de Yeshua. Ayer estaba comentando con los niños acerca de esto, y todo el mundo sabe la historia del patito feo, ¿se acuerdan? ¿Sí? El patito feo que estaba entre puros patos, actuaba como pato, andaba con patos, ¿sí? Y lo empezaban a despreciar, porque él no era un pato. Es para niños, sí, pero desgraciadamente en el pueblo del Señor hay muchos que caminan como el patito feo, porque no son patos, no son patos. Es más sublime, es más grande el llamado que tienes. No es a vivir como pato, es a vivir realmente como un cisne, como un ave más grande, más bella, que sí puede volar, que sí puede hacer tantas cosas, es más fuerte, en todo sentido es superior. Cuando nosotros estamos hablando de este ejemplo, vemos que el patito feo no era pato, pero actuaba como tal. Cuando descubrió su verdadera identidad, pudo salir de toda esa, ahora sí que, de todas esas ataduras que tenía. El Señor quiere a su pueblo Israel sin ataduras, entendiendo completa y totalmente que las promesas son para cada uno de nosotros porque somos su pueblo Israel. Efesios capítulo 2 lo explica muy bien, Romanos 11 también. Santiago capítulo 1 versículo 1 también da luz acerca de esto. Primera de Pedro 1:1 también. Son muchas las escrituras que hablan de esto. El Señor quiere que salgas de todas estas ataduras y que verdaderamente puedas entender y comprender que el sacrificio de Yeshua en ese madero es para comprarte y para hacerte su pueblo, y que tú verdaderamente vivas como hijo de Israel, como un hijo de Israel bíblico, no geográficamente hablando. Yo no estoy hablando de geografía, yo no estoy hablando del Medio Oriente, que allá en el Medio Oriente, en el Estado de Israel, hay mucho pueblo de Israel bíblico, sí lo hay, pero la mayoría, por desgracia, no. ¿Por qué puedo decirlo así? Porque es evidente que no han dado un fruto de arrepentimiento, digno de arrepentimiento. Es evidente. La Torá, no yo, los está acusando, porque ese es el propósito de la palabra del Eterno. La oración sacerdotal es para los hijos de Israel. Y dice: que Yahweh te bendiga y te guarde,
Que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. El rostro resplandeciendo en nosotros tiene que ver con salvación. Así lo dice el Salmo 80. Tiene que ver con salvación. Tu rostro me trae salvación a mi vida. ¿Sí? Me está dando una identidad. Y dice, haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor, tu misericordia. Que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé shalom. Cuando tú estás en shalom, en paz con Yahweh, ahí empieza todo. Estás reconciliado con Él. Y nuestra reconciliación en las naciones y todos, ¿verdad?, tiene que ver con el ser comprados por la sangre del Mesías. El que el nombre de Yahweh esté sobre cada uno de nosotros te está dando una identidad. Es el nombre del Eterno, el nombre del Santo, del Todopoderoso sobre tu vida. El sumo sacerdote traía una diadema donde decía consagrado a Yahweh. Aquí lo importante, nuestro sumo sacerdote es Yeshua el Mesías, pero lo importante es que Él representa a un pueblo. Él iba al frente representando al pueblo de Israel. Yeshua, nuestro Mesías, es nuestro sumo sacerdote delante de nuestro Abba Yahweh, de nuestro Padre. Él está representándonos a nosotros. Cuando el nombre del Padre está sobre nuestras vidas, nosotros estamos siendo ese especial tesoro. Estamos siendo su pueblo, pueblo de real sacerdocio, un linaje especial. Nosotros le estamos representando para hacer luz entre tantas tinieblas. La oración sacerdotal es para el pueblo de Israel, no es para otro pueblo. Espero que se pueda comprender esto, y es tan importante porque la oración sacerdotal te debe de dar identidad. Te tiene que, ahora sí que resplandecer para poder comprender que no eres cualquier pueblo, que no eres cualquier persona, que ya no eres patito feo, ya tienes tu identidad bien, pero bien clara en Yeshua el Mesías para ser parte del pueblo de Israel. Amén. Muy bien, vamos a orar, ¿verdad? Y dice así: así pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Fíjense qué tremenda bendición. ¿Ok? Y cerramos el Shabbat con esta oración. Amén. Muy bien. Déjenme ir. Voy a tomar otra versión y oramos. Y es sencillo de entenderlo. Cuando la palabra del Señor dice que somos real sacerdocio, es porque lo somos. Es nuestra identidad también. Y el Señor, dentro de este pueblo de sacerdotes, ¿verdad? De este pueblo de sacerdotes también ha puesto un orden establecido. En la autoridad que el Señor da en esta quejilá, yo les bendigo. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. En Yeshua HaMashiach, que es nuestro shalom, que así sea en tu vida. En el nombre de Yeshua, que todos vengamos a arrepentimiento, que volvamos a ti, bendito Abba, con todo nuestro corazón y con toda pasión para obedecer tu palabra, para representarte, para quitar todo pecado en Yeshua HaMashiach de nuestras vidas, y que no se estorbe la obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu de santificación, del Espíritu que santifica a tu pueblo Israel, que nos lleva a toda verdad, que nos da el poder para poder obedecer tu palabra, que nos trata en nuestro corazón, la dureza de nuestro corazón, para que demos frutos dignos de arrepentimientos, frutos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de dominio propio, de fe. Que cada uno de nosotros seamos verdaderamente llevados en el poder del Espíritu para ejercer los dones que se nos han dado,
para beneficio de tu pueblo Israel, de tu Kehilá, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que tu Espíritu nos lleve a toda verdad, que nos lleve a tu palabra, porque tu palabra es verdad, bendito Abba, y nos santificas en ella, que todo armonice, que tu Espíritu, tu poderoso Espíritu en nosotros, juntamente con tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es cortante, que nos lleve a donde tú quieres que seamos llevados, y que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach, santifícanos, bendito Abba, y que todo sea para tu honor y para tu gloria. Trae, Señor, ese espíritu que nos lleva a Techubá, a volver a tu Torah. En el Yeshua HaMashiach es que oramos. Amén y amén. Hermanos, terminamos el Shabbat. Que el Señor te bendiga grandemente. Yo te pido al Señor, ¿verdad? Que podamos Shabbat con Shabbat ir mejorando el festejar esta fiesta semanal. Que cada vez haya más revelación de lo que es el Shabbat. Es un tiempo muy especial y es según la palabra, ahora sí que es una señal para su pueblo Israel. Ese es el problema. Cuando yo no entiendo que soy Israel, pienso que las cosas no son para mí. Pero cuando entiendo y me he revelado que la sangre de Yeshua me ha injertado, me ha hecho parte, me hace parte del pueblo de Israel, yo ya entiendo que la palabra escrita es para mí. Y es una bendición bien grande. Es una bendición bien grande de que crezcamos en esta identidad verdadera, no falsa. Ya no somos patos. Que el Señor te bendiga. Shabbat Tov, que tengas buena semana. Nos conectamos mañana a las 11:30 AM y seguimos con este estudio de escatología, de estudio de los tiempos finales, que ora por mí, ¿verdad? Para que el Señor me ayude y para ya invitar a los muchachos a que también participen en enseñar la palabra y estar avanzando más en todo este conocimiento. No tengas temor, ni estés de ninguna manera con afanes ni creyendo que las cosas estamos a la deriva, de ninguna manera. El Señor tiene cuidado de su pueblo, el Señor guarda a su pueblo y su pueblo es Israel. Shalom.